Bueno, entonces nosotros vamos a continuar hoy con todos los enfrentamientos que tuvieron los cartagineses en su expansión del Mediterráneo. Habíamos visto ya cómo a principios del siglo noveno antes de Cristo Tiro se había expandido y había creado una cantidad de colonias, como vimos, por el norte del África, el sur de España, las islas de Cerdeña, en fin, toda esta zona. Eh, ya vimos también cómo Cartago, a partir del siglo sexto antes de Cristo, ya se había consolidado. Acordémonos que ya había habido como una nueva generación de fenicios que se instala en Cartago, y Cartago, al estar tan estratégicamente ubicada en el Mediterráneo, pues Cartago había empezado a crear un imperio mercantil, como reasentándose en todos los vacíos que había dejado, que habían dejado la primera etapa de los fenicios, que como lo habíamos visto también, habían decaído. Tiro había dejado de ser la gran ciudad colonizadora con el asedio que tuvo que padecer por parte de Nabucodonosor, el rey babilónico. Entonces, Tiro, a partir del siglo sexto antes de Cristo, ya está convertida en un puerto y en una ciudad enorme, próspera, rica, multicultural, cosmopolita, por todo el comercio pues que ella está teniendo en el Mediterráneo. A la vez, Cartago pues era una ciudad que tenía alrededores agrícolas muy fértiles, ya que habíamos visto que toda esta zona se prestaba mucho a la agricultura por un río que llegaba y bañaba todos los alrededores, digamos, de Cartago. Entonces Cartago se enriquece mucho también con su agricultura, tiene una agricultura y unas técnicas agrícolas muy avanzadas. De hecho, los romanos van a copiar estas técnicas agrícolas, y Cartago va de esta manera. También tiene el desarrollo de toda una flota naval muy bien desarrollada, que vamos a ver cómo compite contra la griega también. Pero en este momento, por ahora, aquí en el siglo sexto antes de Cristo, pues vemos entonces cómo Cartago se vuelve una ciudad muy rica, y tiene una armada y un ejército multicultural. Tiene un gran ejército donde hay iberos, donde hay galos, hay celtas, hay griegos, hay italianos, hay mauritanos. O sea, tiene un ejército y una armada gigante, lo que la hace una ciudad que se defiende así sola, con todo. Y además, con toda la expansión del imperio mercantil que ha logrado a través del Mediterráneo, pues Cartago es la gran ciudad de toda esta zona. Nosotros vamos a ver que justamente en el siglo sexto antes de Cristo aparecen unos nuevos actores, que son los persas. Los persas, con Ciro I, van a dominar toda la zona de Mesopotamia, y van a llegar a la tierra de Canaán, donde, como habíamos visto, van a expulsar a los babilonios, especialmente a Nabucodonosor, y se van a instalar en toda esta zona de la tierra de Canaán. Allí tanto los judíos como los fenicios ven con mejores ojos la llegada de los persas, ya que de alguna manera son más benevolentes, y es como una dominación más fácil, más llevadera que la que tuvieron que enfrentar con los babilonios y Nabucodonosor. Entonces, Ciro I se instala en toda esta zona de la tierra de Canaán, y su hijo Cambises cuando lo sucede, va a dominar también
o decide dominar la zona de todo lo que era el imperio faraónico egipcio. Y Cambises se instala allí y luego se va a través del Mediterráneo, donde se va a encontrar con la ciudad de Cartago. Ahora, hay una cosa importante que hay que mencionar, y es que los persas van a hacer una alianza bien importante y fructífera con los fenicios de la costa de Canaán, en la medida en que los fenicios pues tienen toda esta experiencia en el mar y tienen una flota naval muy grande y muy poderosa. Los persas eran muy buenos en tierra, pero realmente en lo que eran batallas en el mar, pues al no contar con una flota naval, pues no podían enfrentarse de la misma manera que lo hubieran podido hacer los mismos fenicios. Entonces, entonces ellos deciden aliarse con los fenicios, y persas y fenicios van a estar juntos en los ataques que se hagan por mar, y van a hacer una alianza en este sentido. Ahora, una vez que Cambises, como vimos, hubo dominado Egipto y empezó a navegar hacia el Mediterráneo oriental, allí se enfrenta con la ciudad de Cartago, pero los fenicios evitan tener que combatir con Cartago, puesto que son sus propios descendientes. Entonces evitan esta pelea. Y lo que vamos a ver es que posteriormente Cambises, cuando muere, lo sucede Darío. Darío, en la medida en que está expandiendo también su imperio, hoy no, pues no vamos a hablar en esta ocasión del imperio persa, pero fue un imperio gigantesco. Darío está dominando pues toda la zona de la costa del Asia Menor, la costa jónica, y hacia mediados del siglo VI antes de Cristo pues va a sentarse allí, y todas estas ciudades que habían sido anteriormente griegas, ya que como vimos la colonización griega empezó desde el siglo VIII en todo lo que fue los alrededores del Mar Negro, y luego se van a dominar pues las costas del Asia Menor. Entonces vemos que los persas van a apoderarse de la costa jónica en el siglo VI, a mediados del siglo VI antes de Cristo, y los griegos allí, ya cuando lleguemos a más o menos hacia el 499 antes de Cristo, que va a ser una fecha importante, los griegos se rebelan contra esta dominación persa, piden ayuda a la Grecia continental, y sin embargo, a pesar de que reciben una ayuda que no es la que esperaban realmente más fuerte, sino una ayuda, una presencia griega, sin embargo vamos a ver que los persas van a lograr dominar y derrotar a los griegos en Éfeso, y van a conquistar de nuevo toda esta zona de la costa jónica que había sido griega. Entonces nosotros vamos a ver que a partir del 499 a.C. se da este enfrentamiento entre griegos y persas, que va a durar más o menos 2 siglos y que van a llamarse las guerras médicas. El enfrentamiento entre griegos y persas pues va a durar hasta el año 449 aproximadamente antes de Cristo, y vamos a ver que solo será hasta la llegada de Alejandro el Grande en el siglo IV antes de Cristo, cuando Alejandro logre ya dominar este imperio persa. Entonces nosotros estamos aquí, como vemos, asistiendo a todas las luchas que se dan por el control
del mar Mediterráneo entre cartagineses y griegos en Sicilia y entre griegos y persas que se da inicialmente, que se inicia en todo lo que es la costa jónica. ¿Qué más podríamos decir? Darío, que es el que lidera esta conquista de la costa jónica, va a ser un rey mucho más benevolente. Es más, Darío va a liberar muchos de los judíos que Nabucodonosor había desplazado hacia Babilonia, y será recordado como un rey, sobre todo por parte de los judíos, como un rey que fue generoso y que los protegió. Pero de la misma manera, pues Darío es implacable en la guerra que establece contra los griegos y que gana finalmente. Entonces estamos aquí en el siglo V y vemos cómo se da el enfrentamiento entre griegos y persas. Entonces continuaremos la próxima vez con todo ya la llegada de Alejandro el Grande y cómo va decayendo el imperio cartaginés, que como vimos tuvo su mayor esplendor del siglo VI al siglo III antes de Cristo. Entonces dejamos aquí y continuaremos la próxima vez.